Sin etiqueta, fe, aliento y vida. ¿Cómo hacer para realizar nuestros sueños? ¿Qué hacer para vivir en las promesas de Dios? ¿Cómo lograr el cumplimiento de lo soñado y lo prometido? Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 5 de tu podcast Sin Etiqueta, donde te acompaño en una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que te prepares un cafecito y me abras un espacio en tu vida. Recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Apple y Google Podcasts y en YouTube. Comenzamos. El tema de hoy es sueños, promesas y cumplimiento. En este episodio número 5 te hablaré acerca de aquellos sueños que tenemos, de aquellas promesas que Dios nos hace y del cumplimiento de los mismos. Quédate y a continuación te comparto. Sueños, promesas y cumplimiento. Primero, quiero que entendamos el significado de estas tres palabras. Sueños no es más que los deseos propios. Promesas es un ofrecimiento de algo de una persona hacia otra para llevar a cabo con rectitud y fidelidad. En este caso hablaremos de las promesas de Dios para con nosotros. Y cumplimiento es una acción constante de realizar o llevar a buen término una labor. Quiero empezar con este verso que está en Salmos 37, 4 y 5 que dice: Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En este pasaje de la Biblia, Dios nos muestra cómo debemos hacer para llegar a cumplir los sueños que tenemos en nuestras vidas. Como dice el verso 4, debemos deleitarnos en Dios. Eso quiere decir buscarlo, pero no buscar así como así, buscar de corazón. Deleitarse es disfrutar, es sentir placer. Complácete en Jehová y Él cumplirá en ti tus sueños y lo que te ha prometido. Algo que te tengo que advertir es que para que tus sueños y promesas se cumplan, debes tener un propósito. Los propósitos no es nada más que la voluntad, el deseo de querer hacer algo. Son como el combustible que conecta de forma acelerada un carbón y un fuego. Los propósitos te permiten proponerte lograr un sueño, una meta, un objetivo o un deseo que tengas. Así que contar con la claridad de saber para qué Dios te creó, por qué Dios nos trajo al mundo y clasificar tus propósitos bajo la etiqueta correcta te brinda conciencia y claridad sobre la manera como puedes lograr un sueño. Nuestros sueños pueden ser de dos tipos. Primero, sueños para la vida espiritual. Esto es todo lo que queremos hacer para trabajar para Dios. Por ejemplo, ser predicadores, evangelistas, profetas, pastores, líderes, ministros de alabanzas, apóstoles, diáconos, en fin. Y por otro lado, están los sueños para la vida material. Esto es todo lo que queremos hacer en nuestra vida terrenal, como tener una familia, tener un trabajo estable, tener una buena situación económica, tener una profesión, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las conseguiremos si primero nos enfocamos en buscar de Dios. En Mateo 6, 32 y 33 nos dice: Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Pero la forma de buscarlo no es solo en la iglesia a vista de los demás, no, sino que debemos buscarlo en privado, sin que nadie nos vea, buscarlo en oración, en ayuno, por medio de la palabra, alabándolo y exaltándolo. Por tanto, no creas que Dios no cumple tus sueños, sino que tú busca que esos sueños se cumplan, buscando de Dios día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Además del propósito que siempre debe estar presente en nuestros sueños, debemos aplicarle una sobredosis de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11 vemos cómo hombres que colocando su confianza en el Señor alcanzaron promesas y sueños, obedeciendo a su voz. Nada podríamos hacer sin creer que si obedecemos obtendremos lo que deseamos. ¿Cuántos hombres se pierden solo por creer que la Biblia no es la palabra de Dios, sino un simple librito de cuentos? Pueden que alcancen sus sueños, pero no son los sueños y o promesas de Dios, porque lo de Dios permanece para siempre, y la palabra dice que se cumple en el sí y en el amén. Pero, ¿cómo saber cuándo un sueño nuestro es de Dios? Pues bien, cuando permites que Él dirija tu vida, cuando renuncias a lo que tú deseas para que sea su voluntad hecha en todo lo que emprendas, cuando tomas tus deseos, metas, tus caminos y los depositas en sus manos. Entonces es cuando Dios pone en tu corazón el querer, el sueño, el propósito y los objetivos a cumplir. Junto con el deseo y la ilusión, te da ese poder para realizarlo. Porque cuando Dios te motiva para hacer algo, siempre te da la capacidad para hacerlo. Tú te preguntarás, ¿pero cómo puedo vivir los sueños de Dios? Número 1, no le pongas peros a ese sueño. Dios te da lo necesario para lograrlo. Número 2, reconoce que es Dios quien te entrega los sueños y te capacita. Número 3, ten disposición, esfuerzo y disciplina para hacer lo que debas hacer. Número 4, no desistas y avanza con firmeza. Todo dolor será temporal. Número 5, llénate de pasión y gozo por ver tus sueños cumplidos. Algo que quiero que entendamos es lo siguiente. Dios pone sueños en nuestras vidas, pero hay un proceso que debemos conocer para que estos sueños se conviertan en una meta. ¿Qué quiero decir? Pues fácil. Todo parte por un sueño y si eres un flojo y un vago, ahí nada más se quedarán en sueños. Pero si eres constante y trabajador, tus sueños se convierten en metas por alcanzar, que con esfuerzo y sobre todo paciencia, insisto, mucha paciencia, verás que serán realidad. Te quiero presentar 3 personajes bíblicos que vivieron sus sueños, pero no les fue fácil. Número 1 está José, más conocido como el soñador. Este era hijo de Jacob y Raquel. Siendo de 17 años, lleno de sueños, no se le hizo fácil la vida. ¿Por qué? Pues imagínate, Dios le mostraba que él junto a sus hermanos ataban unos manojos en medio del campo y luego su manojo se levantaba y estaba derecho y que los manojos de los hermanos estaban alrededor y se inclinaban. Seguidito de eso, sigue Dios tratando con él y le muestra que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esto ya fue la locura más grande. No solo para sus hermanos, que a esa altura ya hervían de envidia, sino para su propio padre Jacob.
que en una clara muestra de orgullo le dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Qué fuerte fue para José ver que luego de esto sus hermanos conspiraron contra él. Pero aún más perplejo lo debe haber dejado el hecho de no entender cómo Dios le decía que iba a ser alguien, y por lo visto todo indicaba que iba a ser nadie. Es decir, ¿en qué momento verían sus ojos el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida? Y es que José en ese momento no podía ver, y era la llave para abrir la esperanza a las promesas de Dios a su vida. La palabra dice en capítulos más adelante, y dice textualmente: pero Jehová estaba con José. La palabra pero en este caso indica que a pesar de todo lo que José estaba viviendo, porque aquí entre nos en ese momento estaba encarcelado, Dios estaba con él. Y bueno, en el mismo verso continúa diciendo que Dios le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, tanto que José estuvo a cargo del cuidado de todos los presos en aquella prisión. Y es que aún en medio del caos, si Dios está con nosotros, seremos alguien en vez de nadie. De lo más bajo, Dios lo levantó con poder y autoridad, porque José se convirtió en el segundo en Egipto, luego de Faraón. Con los años entendió el propósito y el proceso de Dios en su vida. Hay algo fundamental que debemos entender. Debemos guiarnos por el tiempo de Dios y no por nuestro tiempo terrenal. Eso es prioritario. El segundo personaje es Moisés. A diferencia de José, Dios mismo se le apareció en forma de fuego y le presenta los proyectos que tiene para con él. Pero la vida de Moisés nos da una enseñanza tremenda. Los primeros 40 años de vida, Moisés era alguien. Los siguientes 40 años, él era nadie. Y los últimos 40 años son los que Dios nos enseña lo que puede hacer con alguien que no es nadie. Liderar una nación de más de 2 millones de personas en aras de su libertad. Moisés tuvo que pasar un tiempo de proceso en el desierto y lograr reconocer que él no era nadie. Nuestro tercer personaje es nada más y nada menos que Jesús. La palabra cita que Jesús crecía como cualquier niño. Más tarde, adolescente, él sabía que sobre sí había una promesa. Tremenda promesa. Y resulta que corrían los años y literalmente no pasaba nada. Pero este joven no perdía el tiempo creyendo solo en esa promesa. No. La Biblia nos comenta en Lucas 2:40, dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esa es la clave, se llenaba de sabiduría. Es decir, se estaba preparando y capacitando en este proceso entre la promesa y el cumplimiento. Pero este tiempo de proceso es difícil llevarlo. No vemos por qué lado realmente se cumplirá la promesa. Pero, ¿qué hacer en este proceso? Solo hay por decir que Dios nos quiere usar y debemos estar constantemente preparándonos. Estos tres personajes bíblicos nos enseñan que primero debemos ser como José, ser pacientes y huir de las tentaciones. Debemos ser como Moisés, que necesitamos ese tiempo en el desierto para conocer más a Dios. Y también ser como Jesús. Debemos estar preparándonos y capacitándonos para cuando Dios dé cumplimiento a sus promesas, estemos listos. Dios quiere que entendamos, al igual que José, Moisés y nuestro amado Salvador Jesús, que aunque Él nos haya prometido grandes cosas y resulta que a diario no vemos ninguna pequeña luz de esperanza por donde se vaya a llevar a cabo esta promesa, comprendamos que hay un proceso de preparación.
Quiero que entiendas que pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, Dios es fiel en sus promesas y que Jehová está con nosotros. Debemos estar constantemente preparándonos, leyendo la Biblia, haciendo oración, cantando cánticos y alabanza a nuestro Señor, reunirnos en la casa con nuestros amigos y nuestros hermanos. Hay una historia que leí cierto día que quiero compartírtela hoy. Relata muy bien lo que tú quieres para ti mismo y lo que Dios quiere para ti. Y que decía que ambos sueños no estaban lejos. Al contrario, Dios ve tus sueños y solo los moldea para que sean aún mejor. La historia dice así. Había una vez en un bosque 3 árboles que estaban a orillas de un río. El sueño de uno era llegar a ser un gran cofre donde guardaba grandes tesoros como oro, diamantes, etc. El segundo quería ser un gran barco para en sí transportar a grandes reyes, presidentes, etc. Y el sueño del tercero era solo ser un árbol. Llegó el tiempo de la cosecha y llegó un labrador. Al primer árbol lo cortó y lo hizo un comedero para cerdos. Al segundo lo cortó y lo hizo un bote para pescadores. Y al tercero lo cortó, lo dividió en 2 y lo guardó. Ahí estaban los 3 árboles tristes, ya que no entendían qué pasó con cómo ellos tenían sus sueños de vida y no pasó nada parecido. Pero pasó el tiempo y un día llegaron unos esposos buscando un lugar donde pasar la noche, y más que la mujer estaba por dar a luz, así que entraron en un establo y encontraron solo un comedero para cerdos. Cuando dio a luz la mujer, acomodaron al niño en el comedero. Luego, este mismo bebé creció y se hizo todo un hombre y un día necesitaba de un bote para cruzar un río y ahí llevaron al segundo árbol convertido en un simple bote de pescador. Pasó el tiempo y a aquel hombre lo condenaron a la crucifixión y solo encontraron un árbol partido en 2. Lo trabajaron un poco e hicieron una cruz. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Pues bien. El primer árbol, que quería ser un cofre para guardar grandes tesoros, reliquias, sostuvo al dueño de todo el oro y la plata del universo. El segundo árbol pretendía ser un gran barco para transportar grandes reyes y presidentes, pero Dios lo vio y moldeó eso aún mejor y transportó nada menos que al Rey de Reyes. Y el tercer árbol, que solo quería ser árbol, fue convertido en cruz que sostuvo los últimos momentos a nuestro Salvador. Esa es la enseñanza que nos deja esta historia. Entreguémosle nuestros sueños a Dios y Él los moldeará y serán aún mejor, así como sucedió con estos 3 árboles. Los sueños cuestan, tienen niveles y dificultades. Cuando estás en medio de un problema y tienes un sueño pendiente de realizar, dudas y tu ánimo disminuye. Muchas veces los sueños se convierten en pesadillas. Rescatar un sueño que se ha vuelto una pesadilla es difícil, pero se puede lograr. Todos los grandes hombres de la Biblia tuvieron que superar problemas para alcanzar sus anhelos. José recibió un sueño, pero para realizarlo pasó múltiples tribulaciones. David, siendo rey, cometió adulterio. Abraham tuvo un hijo que no era el de la promesa. Pedro negó a Jesús 3 veces. Al final, todos alcanzaron lo que Dios tenía reservado para ellos. ¿Cómo luchar por nuestros sueños? Número 1, descansar en el Señor. Jacob anhelaba ser bendecido por su padre, pero él no era el primogénito. Recibió la bendición porque su hermano Esaú se la vendió, aunque luego se arrepintió. Entonces Jacob huye para salvar su vida. Ese era un momento de crisis. Ya había alcanzado su anhelo de ser bendecido, pero le costó el rencor de su hermano. Seguro Jacob dudó y pensó que tal vez su
Su sueño no era de Dios. Muchas veces nos sucede igual. Cuando todo parece oscuro y sin esperanza dudamos. Es allí donde debemos tomarnos un tiempo para descansar. No significa que te tires a dormir y te olvides de todo. Lo que debemos es buscar a Dios para que nos dé paz en medio de la tormenta. Hay un refrán popular que dice, si la vida te da limones, tú haz una limonada. Porque es que de nada sirve afligirse. Es mejor tranquilizarse y tomar el control, porque la luz vendrá de nuevo y veremos todo más claro para tomar decisiones. Solo en la paz del descanso escucharemos la voz de Dios. Número 2. Pon los pies sobre la tierra. Jacob soñó con una escalera por donde subían y bajaban ángeles. Las escaleras se apoyan en el suelo, así que aterriza tu anhelo y pon los pies sobre la tierra para poder concretarlo. Los sueños están en lo alto, hay que traerlos al alcance. La escalera tiene dos vías, una que va hacia arriba para donde suben tus sueños y la otra que va hacia abajo donde debes trabajar por ellos. Sueña mucho, créele al Señor, busca que tu escalera llegue muy alto, pero no te alejes de la realidad. Solo así verás ángeles trayendo bendiciones. Cree en las promesas de Dios y cuando venga la crisis, volteo hacia Él. Entonces veo la escalera por donde bajan ángeles que me confortan. Convéncete de la ayuda del Señor. Retoma tu sueño aunque lo veas imposible. Recuerda que eres hijo del Dios que tus imposibles los hace posibles. Número 3. Dale su lugar a Dios. Asegúrate que tu sueño sea digno de ser visto por Dios que está en lo alto. José vivió 3 diferentes etapas en el logro de su sueño. La primera fue yo y Dios. En esa etapa el sueño no se cumple porque es egoísta. La segunda era Dios y yo. De esa forma el sueño tampoco podría concretarse, porque el Señor no trabajaría por él. Y la última etapa era solo Dios. En ese momento sí realizaría su sueño porque murió a él mismo y le dio lugar a Dios. Para poder alcanzar tus sueños debes morir a ti mismo. Vale la pena que evalúes en qué etapa se encuentra lo que anhelas. Número 4. Sueña por todos, confía y trabaja. La promesa de Dios es que todas las familias serán bendecidas. Para que tu deseo sea digno y agradable ante sus ojos, debes bendecir a otros. Si quieres crear una empresa que dará trabajo a más personas, ten por seguro que el Señor te ayudará. Tu sueño crece cuando alcanza a mucha gente. De esta forma adquiere ese elemento que garantiza el éxito, porque Dios sabe que multiplicarás lo que recibas. Dios asegura que estará contigo y te guardará. Recuerda que eres su hijo y sin importar las circunstancias, Él cumple su palabra. Deja que Él sea tu socio en la empresa de lograr tus sueños. Despierta y trabaja por lograr lo que te propones. Despierta y pon manos a la obra. Lucha por tus anhelos. Número 5. Dios te da la victoria. Es importante que confíes en el Dios de los ejércitos. No temas ni desmayes, porque Él te ayuda para que alcances tus sueños. Aunque los anhelos estén en lo alto y tengas que enfrentar enemigos, el Señor los entregará en tus manos si eres constante y luchas en su nombre. Dios tiene el poder para recuperar tus sueños perdidos. Quiere que despiertes y creas en Él. Si entregas tu cansancio y le adoras, Él renovará tus sueños. Les dará vida aunque tu enemigo diga que ha muerto. Ahora sí, recopilemos. ¿Cómo logramos que nuestros sueños, promesas, lleguen al cumplimiento? Número 1, reconociendo y descansando en que Dios obra en ellos. Número 2, con disposición, esfuerzo y disciplina. Número 3, sin desistir y avanzando con firmeza. Número 4, con pasión y gozo.
Número 5, que nuestros sueños bendigan a otros. Y número 6, confiando y creyendo en Dios. Bueno, eso fue todo por este episodio. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.